El proyecto Ser Social lo desarrollamos en la Institución Educativa Central de Bachillerato Integrado en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Este proyecto lo realizamos como parte de nuestra práctica académica como trabajadoras sociales en formación. Esta institución educativa cuenta con aproximadamente 850 estudiantes entre grados de sexto a 11 de bachillerato. Su estrato socioeconómico está entre 1 y 2. Luego de conocer sus características socioeconómicas, realizamos un proceso diagnóstico con los estudiantes y con los docentes para indagar sobre las problemáticas psicosociales que se presentaban dentro de la institución. En el diagnóstico, la principal problemática que encontramos fue la dificultad en el desarrollo de destrezas psicosociales en los y las estudiantes para afrontar problemáticas como la violencia escolar, el inadecuado manejo de la salud sexual y reproductiva, el consumo de sustancias psicoactivas y la violencia familiar. Estas problemáticas psicosociales fueron las que se tuvieron en cuenta para el plan de intervención que se realizó dentro de la institución, el cual fue el proyecto Ser Social. Estas 4 problemáticas las pretendíamos prevenir o mitigar a partir del desarrollo o fortalecimiento de las habilidades para la vida, como conocimiento de sí mismo, toma de decisiones, manejo de emociones y sentimientos, solución de problemas y conflictos, pensamiento crítico, entre otras. Para ello, ubicamos las problemáticas encontradas en los 4 meses de intervención de la práctica, un mes por problemática. En ese mes trabajábamos una actividad masiva con toda la comunidad educativa y luego un taller que constaba de 2 sesiones en cada curso. Cada sesión tenía la duración de 1 hora. Estas sesiones eran desarrolladas en medio de las clases de ciencias sociales como ética, cívica y urbanidad. Lo primero que realizábamos en cada taller era organizarnos en una especie de mesa redonda en donde teníamos la visión de todos los estudiantes, de manera que empezábamos a hablar sobre el tema a trabajar, que era la problemática psicosocial de cada mes. A continuar a ello realizábamos unas actividades lúdicas como armar un rompecabezas, pasar por laberintos, hacer dramatizados, realizar dibujos, hacer trabajo en equipo que nos ayudara a desarrollar o fortalecer las habilidades para la vida en cada uno de los y las estudiantes del curso. Una herramienta importante de comunicación dentro de la metodología fue la creación de la página Facebook Ser Social, en donde publicábamos información referente a las problemáticas, como también publicábamos fotos de los talleres. Este medio también nos permitió contactarnos con cada uno de los integrantes del equipo de sistematización. Finalmente realizamos una actividad evaluativa en la que los y las estudiantes construían un plegable respondiendo a preguntas como qué fue ser social, qué te gustó, qué no te gustó, qué aprendiste, y con ello pretendíamos conocer las percepciones y aprendizajes de los estudiantes a partir de la experiencia. A mí me parece que las niñas fueron muy dedicadas, fueron muy consecuentes con el planteamiento teórico que nos habían entregado al comienzo, y que a pesar de las dificultades normales en una institución de educación pública, el trabajo que hicieron, la metodología, la relación que se estableció con los estudiantes de nuestro colegio generaron unas sinergias bien interesantes y con ellas pudimos darnos cuenta de las situaciones que de otra manera no hubiera sido posible de la vida de nuestros estudiantes. Ellas desarrollaron un trabajo que impulsó a los estudiantes a reflexionar sobre sus vidas, a verse en sociedad, a verse en sus familias, a pensarse y a mejorar cada día. Fue un proyecto que me ayudó a mejorar las capacidades y a llevar más a fondo los temas sobre el bullying, el abuso sexual, la violencia, y me ayudó también a saber cómo manejarlos cuando se me presenten más adelante. Yo era una de las personas que casi no tenía respeto con mis compañeros, pero gracias a ella hubieron cambios en mí como persona. Ya respeto mucho más a mis compañeros y he visto que en la institución también hubieron cambios porque ya no hay tanto bullying. El proceso ha sido muy bueno porque más que todo he aprendido y han aprendido mis compañeros a saber cómo manejar situaciones que ocurren muy frecuentemente. Por lo menos en mi salón hubo una pérdida de un compañero, fue muy duro para nosotros, pero pues igual gracias a ella lo superamos porque nos enseñaron como a ver que en la vida hay obstáculos, pero se pueden avanzar así con ellos. Nos enseñaron que la vida tiene un lado bueno, como también lo tiene malo. Nos enseñaron que
Hay cosas positivas como también hay cosas negativas. Muchos de nosotros no somos los mismos después de este proyecto. La sistematización de experiencias tiene en cuenta a los actores involucrados en los procesos. Además de ello, permite recuperar las prácticas que se han realizado, permite recuperar el saber de las personas que han realizado estos procesos. Y de esa misma manera pretendemos reconocer el trabajo social dentro del ámbito educativo que en Colombia no se ha tenido muy en cuenta. Esto a partir del análisis crítico del rol pedagógico preventivo asumido por nosotras como trabajadores sociales en formación durante la experiencia, además de revisar los cambios y permanencias en las actitudes de los y las estudiantes frente a las problemáticas trabajadas durante la experiencia Ser Social. La sistematización de la experiencia Ser Social fue basada en la metodología propuesta por el autor Óscar Jara y sus 5 tiempos. El primero de ellos es el punto de partida, el segundo son las preguntas iniciales, el tercero es la recuperación del proceso vivido, el cuarto es la reflexión a fondo de la experiencia y el quinto son los puntos de llegada. Organizamos entonces un equipo de sistematización compuesto por 24 integrantes, 22 eran estudiantes de cada uno de los cursos y Paola y yo como trabajadoras sociales en formación. Basadas en esta metodología, trabajamos los 2 primeros puntos, Evelyn y yo como trabajadoras sociales en formación. Es a partir del tercer punto, en la reconstrucción del proceso vivido, que entramos a trabajar todo el equipo de sistematización hasta el punto de llegada. Previo a la reconstrucción del proceso vivido, realizamos con los y las estudiantes del equipo de sistematización un taller introductorio que les permitiera conocer qué era la sistematización, de qué se trataba y cómo se hacía. En la reconstrucción de la experiencia, realizamos la lectura y análisis del cuadro recopilador de los plegables realizado por los y las estudiantes durante el proceso de Ser Social. En él, los estudiantes leían qué habían escrito sus compañeros en las preguntas que les hicimos, como qué aprendieron, qué les gustó, qué no les gustó, lo que permitía evidenciar todo el proceso vivido de los y las estudiantes de la experiencia. Una metodología que fue muy fácil captar y que pues por medio de ella nos pudo transmitir pues muchas cosas y pudimos aprender, o sea, podemos explorar nuevos campos que ni nosotros mismos habíamos conocido. En realidad me ha aportado mucho, creo que he avanzado como persona, como estudiante, soy más analítica, he aprendido a hacer muchas cosas, a llevarme mejor con mis compañeros. Terminada la reconstrucción de la experiencia de Ser Social por todo el equipo de sistematización, quedaba por mostrarla a la comunidad educativa entera. Entonces, los estudiantes que pertenecían al equipo de sistematización propusieron realizar una gincana y un laberinto, siguiendo con la misma línea que se venía trabajando en el proceso de Ser Social. En la reflexión a fondo tuvimos en cuenta varios elementos. El primero de ellos, las preguntas que se les realizó a toda la comunidad educativa durante la gincana y el laberinto. También tuvimos en cuenta los diarios de campo construidos por nosotras como trabajadoras sociales en formación, las conclusiones, reflexiones y opiniones de los estudiantes del equipo de sistematización frente al cuadro recopilador de los plegables, como también de nuestros diarios de campo. Uno de los hallazgos más importantes encontrados en la sistematización de la experiencia de Ser Social fue haber encontrado elementos de la educación popular en un escenario escolarizado, en una educación formal. Pues el proyecto estaba pensado y planeado desde elementos conceptuales y teóricos de la pedagogía social, de las habilidades para la vida, como también la participación, el llamado al pensamiento crítico, al análisis, a pensarnos la realidad desde otros puntos de vista. Este cambio de actitud de algunos de los y las estudiantes frente a las problemáticas psicosociales, como por ejemplo la de consumo de sustancias psicoactivas, pasó por 3 momentos: conocer, valorar y actuar frente a esa problemática. Es decir, que los estudiantes conocieron primero los efectos y consecuencias de las sustancias psicoactivas, frente a ello valoraron si era bueno o malo, para así llegar a una acción frente a esa problemática, es decir, consumir o no. Frente a esto, los estudiantes lograban prevenir o mitigar el consumo de esta sustancia. En la institución realmente sí hubieron cambios, pues ya que en sí el colegio era un desastre, ya que todo el mundo hacía lo que se le daba la gana. Desde que ellas llegaron, o sea, ya hubo como más control, ya hubo más orden en las cosas. Si queremos obtener respeto, tenemos que tener respeto hacia las demás personas
Nos enseñaron que no es bueno hacerle bullying a los demás, que no es bueno usar drogas. Vemos con mucha satisfacción cómo a nivel de la convivencia, del trato interpersonal, ha habido unos cambios muy positivos. Muchos estudiantes que venían demostrando unas actitudes de convivencia bastante negativas han mejorado muchísimo, han madurado en su aspecto personal y de relaciones con los demás. Los niños más grandes respetaban a los más chiquitos, ya no les hacían bullying y ayudaban a la profesora y ya no la respetaban. No solamente cambios en la institución, sino en la vida de ellos, y eso obviamente pues repercute y ha repercutido en la sociedad. Y la institución pues son reconocidas, ellas y los estudiantes han mejorado la parte de disciplina. Hemos visto que ha habido en los estudiantes una mayor conexión, una mejor capacidad de relacionarse unos con otros. Ha habido mayor motivación a participar en los trabajos o en las acciones que se emprenden en la institución. Indiscutiblemente hubo bastantes cambios, inclusive muchos de mis estudiantes noté cómo mejoraron en su comportamiento y además en el progreso educativo y también en la parte cognitiva. Dentro de la problemática de salud sexual y reproductiva, se identificó que los y las estudiantes lograron transformar un poco la valoración negativa frente a la comunidad LGBT, desaprendiendo elementos como por ejemplo que las personas homosexuales eran promiscuos o ninfómanos, logrando así generar cambios de actitud y hábitos de tolerancia y respeto hacia las personas con orientación sexual diversa. Por otro lado, los y las estudiantes comprendieron que la violencia escolar no era la única forma de relacionarse en el ámbito educativo. Lo anterior se dio después de conocer las consecuencias que este tipo de violación genera a nivel emocional, tanto en sí mismos como en sus compañeros. Esto se tradujo en la reducción de los índices de bullying dentro de la institución. Podemos decir que las actividades planeadas para desarrollar y fortalecer las habilidades de conocimiento de sí mismo, toma de decisiones, pensamiento crítico, dentro de las temáticas nombradas, fueron muy acogidas por los y las estudiantes, porque eran generadoras de curiosidad y de reflexión, como en el caso de pensar en sus propias cualidades y las de sus compañeros y compañeras, dibujar sus propias siluetas y sus cambios físicos, psicológicos y actitudinales, como también en el caso de pasar tras laberintos de ir descubriendo historias dentro de él y obtener una ficha de un rompecabezas que contenía información y cada ficha complementaría algo por descubrir. Ser Social para mí fue una plataforma que Evelyn y Paola crearon en el colegio para no solamente ayudarme a mí, sino en general al colegio a desarrollar ciertos aspectos de nuestra personalidad. La dinámica me pareció muy buena porque Evelyn y Paola tuvieron mucha paciencia con algunas personas o con todos. Me pareció una dinámica excelente porque pudo involucrar a toda la institución, pudo involucrar a toda la comunidad educativa. Y me pareció también muy buena porque fue por medio de juegos que nos fue mucho más fácil captar así. Ser social significa una parte que marcó mi estudio, ya que mayoría de las dinámicas que vimos fueron sobre aquí del colegio. Y definitivamente ha sido de vital importancia en el cambio de actitud de los estudiantes e incluso de los mismos maestros. Uno de los interrogantes que deja el proyecto de la sistematización de la experiencia Ser Social es la ubicación de los talleres en pro al desarrollo de la personalidad, al desarrollo de destrezas psicosociales, al reconocimiento de las problemáticas en su entorno, puesto que para la mayoría de estudiantes era divertido participar del proyecto Ser Social, que Paola y Evelyn desarrollaron dentro de sus clases. Aunque también había una minoría de estudiantes que pensaba que la realización de los talleres interrumpía su proceso académico, aunque en realidad el proyecto fue diseñado para no afectar el mismo. Me ha aportado felicidad porque siempre cuando he estado aburrida en una clase
La verdad, cuando me llaman es tan emocionante porque es estar con gente que yo conozco y que me conocen a mí. A partir de las reflexiones, análisis y hallazgos de la sistematización de la experiencia ser social, se propone establecer las estrategias y habilidades para la vida como una alternativa teórica y metodológica para la nueva Cátedra de la Paz en instituciones educativas, entendiendo que ser social logra ubicar elementos personales como también contextuales que generan el desarrollo integral de los y las estudiantes, contribuyendo y construyendo escenarios de paz por jóvenes hacia su propia comunidad y en comunicación con otras. La sistematización de experiencias de ser social nos permite afirmar que la metodología desarrollada desde un enfoque pedagógico preventivo del trabajo social permite desarrollar destrezas psicosociales en los y las estudiantes, al mismo tiempo que les permite reconocer las problemáticas psicosociales presentadas en su entorno, por ellos y para ellos, reconocidas desde sus perspectivas como también desde la perspectiva que se tiene desde el trabajo social. Y en ese sentido permite iniciar procesos de prevención y de mitigación a las problemáticas psicosociales. Es por eso que es tan importante que estos procesos se desarrollen de forma transversal y continua dentro de las instituciones educativas, porque esto va a permitir que los y las estudiantes se desarrollen de forma integral, no solo en cuanto a teorías y contenidos, sino que también se construyan como sujetos, como ciudadanos, como personas que contribuyen a la transformación social. Esto con el acompañamiento de profesionales del área social como trabajadores sociales o psicólogos. Para mí ser social en una palabra es diversión. Como diferente. Magnífico. Cambio. Yo siempre he dicho que aprendizaje. Excelente. Futuro para los niños. Genial. Divertido. Convivencia pacífica. Felicidad, ayuda. Vida. Para mí significa demasiado ser social. Ser social. Yo diría que este proyecto por lo menos nos permitió identificar cosas que en la mirada institucional no teníamos. ¡Ser social!